Hola a todos, muy bienvenidos una vez más a El Universo de Monse. Y aquí estoy charlando y mira, acabo de terminar un vídeo y estaba viendo los comentarios de una persona que sigue el canal, Tommy BR. Un saludo para ti con mucho cariño porque es una persona que constantemente está haciendo comentarios en el canal de YouTube del Universo de Monse y siempre yo le estoy muy agradecida por sus comentarios y también con las historias que muchas veces nos cuenta, que son historias de aprendizaje, que son realmente bellas. Entonces, él encendió en mí en este momento esa cosa especial, porque me pregunta, cuéntanos alguna vez cómo empezaste con el tema del tarot. Y dije, bueno, para la próxima, pero de pronto sentí como la necesidad de hacerlo ahora porque, no sé, estoy como empoderada hoy y dije, pues venga, lo voy a hacer ahora. Y en eso estoy. Ahora, ¿cómo empecé con el estudio, con el tema del tarot? Yo desde muy pequeña he tenido episodios muy especiales, sensaciones muy especiales. Siempre iba sintiendo olores donde no había nadie. Iba captando, por ejemplo, energías que estaban en mi entorno, que no se hacían presentes, pero sí yo las sentía. Sentía la vibración, sentía esa presencia, por así decirlo. Esa presencia que de pronto ya empezaba como a molestar un poco porque te incomodaba, porque es algo que tú no sabías controlar, no tenía información, yo era muy pequeña, te estoy hablando 10 años, 12 años. Y recuerdo en una ocasión que empecé a ver unas pelotitas blancas y otras azules. Y esas pelotitas como que se giraban alrededor mío. Y siempre me pasaba cuando me iba a dormir. Y otras veces me iba a dormir y esperaba a que aparecieran esas bolitas blancas o azules. Y al final nunca entendía yo de dónde venían ni para qué estaban ahí. La verdad es que no tenía ninguna forma de poder buscar. No es como ahora que te metes a internet y empiezas a buscar, pones pelotitas blancas y aparece información. Pero en esa época yo tenía, sí, 10, 12, 13 años que más o menos me pasaban esas cosas. Y al principio lo sentía que era como, pensaba yo, que podían ser el producto de las luces, de algo. Pero yo por más que miraba y observaba a mi alrededor, no venía a cuento. Materialmente como que no encontraba yo un significado a todo esto. Y sucedían constantemente. Una noche sí, otra no. Es como que es como que me iban a visitar básicamente. Entonces empecé como de alguna manera a asumir eso y empecé a internalizarlo como que formaba parte de mi vida o de la vida. En alguna ocasión recuerdo que le pregunté a una amiga si a ella también le aparecían pelotitas blancas o azules cuando se iba a dormir. Y no, me decía que ponía la cabeza en la almohada y quedaba cao. O sea, que en el fondo era una cosa mía, que a lo mejor me estaba imaginando cosas o que a lo mejor había visto alguna película o alguna cosa y me había quedado yo con ese run run. Entonces yo lo encontré como muy lógica la respuesta que me dio. Y dije, bueno, seguramente debe ser efecto de los colores que pude haber visto cuando estaba viendo la película. En fin, no le di más importancia, pero seguían sucediendo, yo seguía recibiendo esa visita, por así decirlo, porque yo ya después determiné que era una visita, que venía como a rodearme y yo me quedaba dormida. Así unos cuentan ovejas, pues yo terminaba contando las pelotitas que daban vuelta a mi alrededor. Recuerdo que eran unas pelotitas blancas y azules, pero que eran muy suaves. Giraban a mi alrededor lentamente y eso era, básicamente, es que generaban un campo energético tremendamente potente. Después, al pasar del tiempo, estas pelotitas, por así decirlo, empezaron a desaparecer, que la visita de estas pelotitas
era cada vez menos según yo iba creciendo, mi mente ya iba teniendo otro tipo de responsabilidades, ya estaba metida en todo lo que era el tema escolar un poco más intensa y como que ya me olvidé un poco del tema de las pelotitas y la verdad es que después no las volví a ver hasta ya de mayor. Siempre me quedaba el tema de los aromas, los olores que encontraba yo en diferentes lugares y, y que no le encontraba una explicación. O sea, yo podía estar sintiendo, por ejemplo, el olor de la lavanda de pronto en mi casa, y en mi casa no habían lavandas por ninguna parte ni alrededor tampoco. Entonces empezaba a oler todos los frascos que habían en mi casa para ver si podía yo identificar el aroma que yo estaba oliendo, y no era ni el champú, ni el perfume de mi madre, ni la colonia que yo tenía, ni el jabón, ni nada. Olía todo, ¿eh? Yo mi nariz pasaba, vamos, era como un sabueso, estaba metiendo la nariz en todas partes para tratar de identificar ese olor. Otras veces sentía aroma, por ejemplo, a miel, o sentía aromas a flores diferentes. Y yo ya pasé de eso, porque yo dije, mira, afuera hay un jardín, el jardín tenía rosas y tenía un sauce, recuerdo, y yo dije, bueno, esto es cuestión mía. Entonces lo dejé pasar. Después, cuando pasó el tiempo, a los pocos años después, estoy un día jugando cartas con mis hermanas y con una tía que nos estaba cuidando, porque mi padre estaba enfermo en el hospital y mi madre no estaba atendiendo a mi padre. Y de pronto sentí olor a anestesia en mi casa, pero el olor estaba solamente al lado mío, aquí, a mi costado derecho. Eh, y yo le decía a mi tía, siento olor a anestesia. Entonces me dice, tranquila, me dice que a lo mejor, no sé, estás a lo mejor un poquito sugestionada con el tema del hospital del papá y a lo mejor por eso te ha quedado como internalizado. Pero es que yo a mi padre ya hace una semana que no lo veo en el hospital porque no había permiso para ir a verlo. Entonces yo decía, pero es que este olor está ahora constante y es muy fuerte, es muy demasiado fuerte. Entonces mi tía se paró de la silla y se acercó a mi lugar y, y me dice, yo no huelo nada. Yo le digo, pero si es que huele a anestesia, aquí huele a hospital, aquí al lado mío. Y bueno, tranquila, sigamos jugando. Entonces, de pronto sentí como que tenía a alguien a mi lado, pero es que no tenía a nadie, porque tenía a mi hermana al frente, mi otra hermana estaba acostada y mi tía estaba al otro lado. Yo no tenía a nadie más, pero yo sentía la presencia de alguien que estaba atrás de mí. Entonces yo me giraba, porque yo sentía que había alguien, y me giraba y me preguntaban qué es lo que te pasa. Y yo, pero es que siento que hay alguien aquí. Entonces en eso mi tía se levanta y se acerca a mí para abrazarme, porque ella sí sabía de lo complicado que podía estar mi padre, pero solamente sabíamos eso, que mi padre estaba muy complicado y que lo estaban atendiendo en el hospital. Y se para y me dice, acabo de sentir el olor. Tienes toda la razón, aquí huele a anestesia. Esto es típico del olor cuando uno va a un hospital. Es el típico olor que hay ahí. Bueno, yo le puse olor a anestesia, que es lo único que se me ocurrió. A lo mejor la anestesia no tiene ni olor, pero es ese olor de hospital. Entonces me dijo, sí, yo también lo siento. Bueno, me dice, será, qué sé yo, no te preocupes, déjalo pasar, que será que a lo mejor estamos muy nerviosos todos. Y sí, pero es que una cosa es estar nervioso y otra cosa es que tú estés oliendo algo que tú no estás viendo. Entonces, no importa, dice, quédate tranquila, que estamos muy nerviosas, estábamos esperando noticias justamente de mi madre en ese momento. Bueno, seguimos jugando cartas, qué sé yo, y de pronto aparece un taxi fuera con las cosas de mi padre que tenía en el hospital, que tenía un televisor pequeño, su ropa, su maleta con cosas, sus mantas que mi madre le había llevado y todo lo demás. Se baja mi madre y empieza a bajar las cosas de mi padre
en el taxi. Entonces obviamente asumimos que mi padre venía en el taxi. Entonces yo salí corriendo a buscar a mi padre, a saludarlo y a ayudar para que entrara, porque mi padre estaba muy, muy complicado. De hecho tenía tuberculosis en esa época. Y cuando salgo veo que bajan las cosas de mi padre, pero no baja mi padre. Bajó mi madre y mi madre venía llorando a mares. Entonces yo pregunté que qué pasó y ahí mi madre se derrumba y me dice que mi padre ha fallecido. Y yo me quedé helada porque me quedé de una pieza, no sabía ni qué hacer ni qué pensar. Pero en ese momento inmediatamente asumí que mi padre se había venido a despedir de mí. Y me di cuenta que yo tenía un algo especial. Yo no soy especial, pero yo sentía que tenía un algo especial, que podía captar esa energía o que podía captar esos aromas y que eso de alguna manera me estaba trasladando información de la cual yo no era consciente en ese momento. Mi padre efectivamente estuvo conmigo en ese momento. Mi padre falleció y lo primero que hizo fue llegar a mi casa. Y desde mi punto de vista yo creo que se fue a despedir o a estar ahí un momento. Pero yo el olor lo sentí y a día de hoy no tengo manera de escribir lo que yo sentí, pero yo efectivamente sentí. Ahí me di cuenta que era mi padre el que estaba al lado mío. Esto pasó y yo me quedé con esa información totalmente me quedé con esa información. Pasó el tiempo y según iba pasando el tiempo, yo volvía a recibir la visita de estas bolitas blancas y estas bolitas azules que giraban a mi alrededor, pero eran ya un poco más grandes, eran como más intensas, es como que hubiesen madurado o algo por el estilo. Y yo como que siempre las estaba esperando. Es como darles la bienvenida. Ah, hola, hoy día están aquí conmigo, vale, fantástico, yo me voy a dormir por si acaso. O sea, ustedes pueden darse las vueltas que quieran porque que yo me voy a mi cama, ¿vale? Voy a dormir. Y me acostaba, pero yo las bolitas las veía no durmiendo, yo las veía en vivo y en directo, ¿vale? Antes de dormir. Pero yo me quedaba dormida. Después me di cuenta que yo podía observar a una persona, por ejemplo, y lograba sentir la vibración de esa persona. Y podía ver su energía, porque podía ver el color de su aura. Y me llamaba mucho la atención, porque yo veía a la gente en colores. O sea, veía la figura de la persona, pero es que veía la vibración que tenían a su alrededor. Su campo energético, estaba viendo colores y el aura tiene diferentes colores y lo veía azul, de pronto lo veía blanco, otras veces lo veía amarillo, otras veces rosa y yo no sabía cómo gestionar todo eso, porque en el fondo yo a quién le digo que estoy viendo a la gente en colores. O sea, en colores sí, se ve por la ropa y eso, pero es que yo estaba viendo el campo energético que tenían las personas. No todas, recuerdo que no todas, pero la gran mayoría sí lograba ver su campo energético. Yo nunca me asusté por eso, nunca me asusté, sentí que formaba parte de mí todo eso. Y de pronto empecé como a internalizar toda esa información. Bueno, pasaron muchos años, pasaron muchas cosas y yo llegué un momento que, de hecho hice un vídeo que tiene mucho que ver con lo que te voy a decir ahora, pero solamente voy a dar una pincelada, que fue cuando tuve a mi primer hijo y yo estuve muerta un poco más de un minuto, muerta, o sea, médicamente muerta. Y logré pasar ese famoso túnel del que siempre hablan y logré ver muchísimas cosas. Y tengo el vídeo en YouTube, si quieres verlo, lo puedes buscar. Ahí estuve muerta por un minuto o algo así, creo que dice. Búscalo, es muy interesante, porque ahí cuento con detalle todo lo que viví. Entonces, cuando yo viví esa experiencia, yo dije, no, esto no puede ser. O sea, si yo tuve la posibilidad de vivir esta experiencia, me queda sumamente claro que
morirme no es para ponerme triste, o sea, morirme realmente es para una felicidad enorme, porque sentí que realmente esa experiencia a mí me cambió la vida totalmente. De hecho, esa experiencia me sirvió para darme cuenta de que realmente mi padre estaba bien, porque pude visualizarle. Entonces fue maravilloso, no pude hablarle ni nada, pero sí lo visualicé, porque él me estaba esperando, él estaba ahí, pero no solamente él, sino que él y muchos entes que no logré yo descubrir. Yo a mi padre no lo vi como mi padre, pero yo sabía que era él. O sea, es una cosa muy rara, no te la podría explicar de otra manera, pero yo sabía que era él, ¿me entiendes? Porque no estaba como la figura de mi padre, sino que era un ente, era un ser, era un alma, ¿vale? Entonces, bueno, pasó todo ese episodio, como te digo, que está en el vídeo que hice hace tiempo atrás. Y después de eso, bueno, empecé a estudiar, qué sé yo, y me fui a estudiar también teatro. Y me acuerdo que en el teatro era todo como muy místico, siempre. Todo el mundo con sus cábalas, con sus cosas. Y yo veía a la gente con sus energías. Yo sentía cuando la obra ese día iba a ser buena o no iba a ser tan buena. Sentía realmente si el público estaba como por la labor realmente de entretenerse, divertirse o de disfrutar, o iba a estar como un poco parados todos ahí, porque había diferente tipo de público, un público que es como muy activo y hay otros públicos que se sientan ahí y parece que no los mueve nadie. Nosotros siempre decíamos que parece que el público podía ir con guantes, porque es que no se les sentía aplaudir prácticamente, porque estaban como en estado de éxtasis con la obra y no aplaudían hasta el final. Y otros sí aplaudían entre medio. Entonces, bueno, yo alcanzaba como a captar un poco todas esas energías y yo transmitía todo eso a la gente del grupo. Entonces, obviamente, poníamos como más énfasis y más ganas para poder hacerlo mejor todavía para que las cosas funcionaran bien. Por otro lado, siempre que yo tenía que participar, por ejemplo, en alguna fiesta que tenía con amistades o en las fiestas en el teatro, yo siempre terminaba conversando con las personas y psicoanalizándolas prácticamente y de alguna manera intentando llegar a ellos y tratar de ayudarles en su camino de vida. Siempre yo veía las cosas desde otros puntos de vista y trataba de generar un equilibrio en ellos. Había mucha gente que estaba muy complicada. En esa época el tema de la homosexualidad o la gente lesbiana era muy difícil de sobrellevar y en el teatro estaba lleno de eso, pero la gente no entendía realmente esta otra forma de vida maravillosa, porque eran seres maravillosos. Y yo terminaba siempre, en vez de divertirme en la fiesta, terminaba siempre hablándole a la gente de cómo podían mejorar su vida, y etcétera, etcétera, pero como si yo hubiese tenido, vamos, una experiencia tremenda, y eso era imposible por la edad que tenía. Me di cuenta de que había algo que tenía mucho que ver con el darse a los demás, con el desear que a la gente le fuera bien. Yo, por ejemplo, me ponía muy contenta cuando la gente lograba cosas. Yo me ponía feliz, era como que lo lograba yo. Si alguien, por ejemplo, había una persona que se llama Verónica Villarroel, la voy a nombrar porque realmente me da mucho orgullo, que es una soprano muy, muy importante en Chile. Ella trabajaba con nosotros en la época de que nosotros hacíamos zarzuela, por ejemplo, y de hecho tuve la oportunidad de poder cantar con ella. Y me acuerdo que ella estaba postulando para entrar al teatro municipal, que era como lo más de lo más, y era muy difícil entrar ahí. Y yo recuerdo de que ella siempre estaba con el temor de si lo iba a lograr o no lo iba a lograr. Y yo, con la poca experiencia que tenía, y jamás, bueno, yo estaba años luz de la capacidad vocal que ella tenía, pero yo siempre le estaba dando como consejos, que no sé de dónde salían, pero yo le decía: tú vas a ser muy grande, tú vas a ser una artista maravillosa, todo lo que te propongas lo vas a lograr, pero no porque te lo diga yo, es que a mí me están diciendo que te diga
que lo vas a conseguir y que tienes que ir por este camino. Llegó un momento que estaba transmitiendo información que yo no tenía idea de dónde salía y yo se lo transmitía a ella. Postuló al Teatro Municipal, consiguió la vacante, su cupo ahí en el Teatro Municipal y yo me puse de una alegría, estaba yo pletórica, era como que me hubiesen aceptado a mí, era una cosa maravillosa y logré sentir la felicidad del otro y eso me gustó muchísimo, me encantó porque yo me sentía plena, me sentía feliz y es lo mismo que siento cuando hago los estudios de tarot, cuando la gente me dice: Monse, de verdad, esto es realmente maravilloso, esto todo el mundo debería conocerlo, todo el mundo debería saber que esto existe, porque es potenciarte al 1000%. Y claro, y yo quedo, bueno, me subo por las paredes de la alegría y quedo elevada al máximo, porque realmente sentir la felicidad del resto de las personas a mí me nutre y me llena de alegría. Sobre todo cuando transmito la información que ustedes tienen que recibir. Bueno, pasó eso de Verónica. Ella a día de hoy es una cantante, una soprano maravillosa. Si tú pones Verónica Villarroel en internet, va a salir ella. Ella fue compañera mía, lo digo con mucho orgullo. Bueno, yo fui compañera de ella, porque ella es muy grande. Y al final, bueno, continué en el teatro y de repente me dio por comprarme unas cartas. Me acuerdo que era la baraja española. Y empecé como a ponerme como de novia con las cartas, un poco. Empecé como a averiguar, empecé a leer muchos libros, empecé a interiorizarme un poco más. Todo eso era muy tabú, pero dentro del teatro era muy visto eso. Y de pronto me preguntaban alguna cosa y yo le echaba 4 cartas y le decía 4 cosas que realmente era lo que yo veía, más lo que me transmitían a mí sus guías y sus vibraciones. Porque ahí yo ya me daba cuenta de que eran mis guías espirituales con sus vibraciones y con sus guías, que yo era como el aparato conductor de todo esto, ¿vale? El mediador. Y eso me gustó muchísimo. Después quise comprarme un tarot y recuerdo que compré el tarot de Marsella. Después de pasar bastantes años, ¿sí? Compré el tarot de Marsella. Dentro de todo este tiempo yo empecé a estudiar psicología, empecé a estudiar terapias, comencé a estudiar todo lo que tiene que ver con el tema de las energías, estudié metafísica, bueno, estudié muchas cosas. Y toda esa información me la fui quedando obviamente, pero no la trabajaba porque yo estaba trabajando en otra cosa. Y recuerdo que compré ese tarot de Marsella. Ese tarot de Marsella, me acuerdo que lo envolví, lo miré una carta por una, la empecé a mirar una por una. Y había como un nexo entre las cartas y yo. Y esas cartas las puse, me acuerdo, debajo de la almohada. Cuando yo me fui a dormir, sentí que tenía que ponerlas debajo de la almohada. Cuando puse las cartas debajo de la almohada, me quedé dormida, pero vamos, en 0 coma. Pero, mi sueño fue una batalla campal. Nunca voy a olvidar esa noche, porque fue tremenda. Esto es como, imagínate tú, esto es como que hubiesen salido todos los personajes de las cartas y hubiesen tratado de entrar en mí. Y eso para mí fue superior. O sea, me levanté con un dolor de cabeza, con náuseas, con mareos, un mal dormir tremendo. Eso fue realmente, cuando te digo una batalla campal, es que fue una batalla campal. O sea, eso era mucho ruido feo. Yo creo que entre mi subconsciente y la energía de las cartas, yo creo que se juntaron todo eso y eso era una
energía que había como de todo, bueno, más o menos, malo, muy bueno, era una cosa muy rara. Y se generó un ambiente muy denso, que a mí personalmente no me gustó. Cogí las cartas y las guardé. Mi marido cogió las cartas, esas mismas cartas, y dijo, déjamelas a mí, porque a lo mejor tú no estás preparada para esto todavía. Y yo dije, bueno, si no estoy, pues no estoy, me da igual. Toma, te las regalo. Se las regalé. Y mi marido seco, para ver el tarot, seco. No, lo siguiente, buenísimo, buenísimo. Sin haber estudiado todo lo que yo había estudiado. Era la intuición que tenía tremendamente potente. Bueno, y él empezó con el tema del tarot, y yo lo miraba a él y lo veía, y le decía, a ver, échame las cartas, qué sé yo, hazme una lectura, y me hacía diferentes tipos de lectura, y todo estupendo, espectacular. Y yo entre mí decía, qué curioso, que yo tenía todo ese potencial, y qué curioso que no pueda ser capaz yo de gestionar esto para lo que yo lo quería hacer, y muchas veces me daba como un poco de rabia conmigo misma, porque yo decía, no es justo, o sea, he estudiado, he leído, he hecho un montón de cosas, he comprado las cartas y aquí estoy, las cartas me han jugado un revés, desde mi punto de vista habían sido como muy traidoras conmigo, y yo dije, mira, yo problemas no quiero, así que venga, cartas fuera, y me olvidé del tema. Pasaron años, y yo seguía con mi intuición, seguía siempre reportando información a diferentes personas. De pronto yo tenía un negocio, y de pronto en el negocio venía una persona a comprar o lo que sea, y yo de pronto le preguntaba por alguna cosa y me decía, pero ¿y tú cómo sabes? Y yo, no, es que no lo sé, es que siento que tengo que decirte tal o cual cosa. Y me dice, sí, me dice, pero ¿y esto cómo lo sabes? Si no nos conocemos. Yo le digo, te pido disculpas, te pido perdón, pero es que siento que tengo que decírtelo. Entonces me dice, sí, es que estoy sorprendida, es que me supera esto. Y yo le digo, bueno, te pido disculpas, de verdad. Y yo ya ahí empecé a cortar con el asunto, porque yo dije, no puedo meterme en la vida de las personas de esta manera, no puedo entrar así, porque al final lo que voy a hacer es alejar a la gente, y la gente se va a asustar si yo les digo cualquier cosa. Después volví a ver el aura de las personas, porque hubo un lapso de tiempo en que yo ya no lo vi, y es muy probable que haya sido porque yo ya estaba centrada en otras cuestiones que no eran precisamente el tarot, ni la metafísica, ni nada. Simplemente estaba centrada en mi vida, en mis problemas, mis conflictos, mis cosas, mis conflictos personales, que no eran menores, no eran menores. Tenía muchísimo conflicto interior, mucho. Me hacía muchas preguntas, yo necesitaba respuestas y no las estaba encontrando, y encima me cabreaba. O sea, que no, porque yo en ese sentido he sido como muy radical. Yo necesito respuestas. O sea, a mí se me dicen las cosas claras o no. Un día en la noche empecé a sentir que había algo cerca de mí, como no era una presencia, eran unas presencias muy fuertes, pero muy fuertes, que me obligaban de alguna manera a darme cuenta y a aceptar mi realidad. Y yo, dentro de la forma que soy, así tal cual como tú me ves, porque es que yo soy lo que soy, no soy más de lo que tú ves aquí, no soy más. Así tal cual, yo le digo, mira, y con el vocabulario que yo tengo, que ya no te lo pierdas, dirigiéndome a los seres superiores. Miren, a mí o me ponen las cosas claras, o a mí no me utilicen para nada. Puerta. O sea, a mí o me dicen claramente qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que quieren de mí, o definitivamente a mí no me vengan a visitar más, porque es que yo para tonteo no estoy. Y para tonterías ni estupideces no estoy. Yo, a mí, las cositas claras, por favor, porque de esa manera yo funciono. Si no, no. Y me quedé dormida. O sea, me quedé dormida. A las semanas después, porque no te voy a decir al día siguiente, no, a las semanas después, volví a ver las pelotitas blancas, las pelotitas azules. Empecé a dormir de una manera diferente. Empecé a sentir
que realmente había algo dentro de mí que yo tenía que sacar. Y ya fui consciente de que tenía esa posibilidad de poder ayudar o de poder intentar ayudar a gestionar el camino de vida de algunas personas que a lo mejor podían estar un poco más perdidas. Entonces yo lo utilicé de una manera más inteligente, en el sentido de que yo prácticamente casi le hacía terapias a la gente, hablándoles y hablándoles y hablándoles, ni siquiera sacaba cartas ni nada, hablándoles, porque yo no me había comprado más cartas, hablándole y hablándole. Al pasar del tiempo, mi hija menor empezó a sentir la presencia de personas, o de seres, o de almas, y yo dije, esto ya se viene heavy. Esto ya se viene heavy, porque la estaban utilizando a ella como canal para poder transmitir cosas. Y mi hija no tenía miedo, pero ya estaba un poquito harta. Entonces yo le dije, hija mía, esto es muy simple. Si tú quieres ser un elemento para trabajar para el resto de las personas, mantente abierta. O sea, abre tu canal y ábrelo directamente, ¿vale? Pero si no lo quieres así, cierra tu canal, ciérralo directamente desde aquí, desde la coronilla, cierra tu canal, ponte unos cascos cuando estés estudiando o lo que sea y evita esto, o sea, haz que se cierre tu canal. De esa manera, ignorándolo, se va a cerrar tu canal. Si tú lo ignoras, se va a cerrar tu canal. Pero claro, mi hija a veces estaba estudiando y se le podía mover un lápiz o se caía algo por el otro lado, o de repente sentía un fuaz, así como que pasaba alguien. Mi hija ya estaba aburrida, ya decía, mira, ya es que esto ya es demasiado. De hecho, una vez nos tuvimos que cambiar de casa por lo mismo, porque ya era demasiado. O sea, ya ahí llegaba todo, todos estaban llegando. Entonces, claro, donde había un canal abierto estaba empezando a llegar gente. Llegaban y llegaban. Entonces llegaban y mi hija me dibujaba mensajes, me dibujaba cosas y mi hija me dijo, mamá, yo de verdad que yo ya estoy un poquito harta de esto, de verdad no quiero saber de esto ya, porque ya estoy cansada, porque es que no vivo tranquila, porque no me dejan en paz. Hasta que al final logró cerrar el canal. Cuando ella logró cerrar el canal, se abrió el mío. Totalmente. Esto no fue de un momento a otro, fue te estoy hablando de años. Se empezó a abrir el mío. Y se empezó a abrir y abrir y abrir y abrir. Y cada vez me puse más intuitiva. Cada vez tenía más energía. Cada vez sentía cosas diferentes. En una oportunidad, recuerdo que cuando yo tenía la tienda, porque yo tenía una tienda de ropa de segunda mano aquí en Guadalajara, había una clienta que desgraciadamente su hijo había fallecido. Yo conocí al hijo, lo vi 2 o 3 veces, y a la clienta yo le tenía muchísimo cariño, porque coincidía que su cumpleaños y el mío eran el mismo día. Entonces hicimos como un vínculo muy especial, y yo a ella le tengo muchísimo cariño. No la veo mucho, pero cuando la veo siempre es muy grato para mí. Cuando este muchacho falleció, yo me enteré por las noticias. Me dio muchísima pena. Recuerdo que ese día, esa noche, me fui a acostar y no pude dormir en toda la noche, porque tenía alguien que me estaba enviando un mensaje para su madre y yo no lograba entender quién era, cuando me di cuenta que era el hijo de esta persona. Y este hijo, a través mío, le estaba enviando un mensaje a su madre, pidiéndole perdón por haber sido irresponsable, porque tuvo un accidente. Un accidente, pero fue irresponsable, porque fue irresponsable, no te voy a decir más porque no quiero meterme en eso. Y este muchacho entró en mi canal, logró conectar conmigo y me pidió que fuera donde su madre al día siguiente, que estaba en el tanatorio el muchacho, me pidió que fuera al día siguiente y que le dijera esta frase: mami, por favor, perdóname.
Mami, por favor, perdóname. Pero el mami, por favor, perdóname, era a cada momento. Y yo me daba vuelta por un lado y decía, no, esto no puede ser. Esto debe ser imaginación mía, porque esto yo, claro, vi las noticias, después lo supe por ella. No, esto me lo estoy inventando yo. Espérate que está pasando un avión, pero vamos, de estos, yo creo, militares gordos, grandes. Y mami, por favor, perdóname, y mami, por favor, perdóname. Y yo decía, mira, vete, por favor, porque es que yo no puedo presentarme en el tanatorio a decirle esto a tu madre, imposible, no, si esto me lo estoy inventando yo. Y trataba de dormir para un lado, dormía por el otro, no había caso. No pude conciliar el sueño en toda la noche. Y le dije, bueno, venga ya, déjame dormir, por favor, déjame dormir, necesito descansar. Me dice, no voy a parar hasta que no me digas que sí vas a ir a ver a mi madre. Venga, vale, ok. Yo al otro día, yo decía, ¿cómo le digo a esta persona yo una cosa así? La mujer está rota de dolor. ¿Cómo voy y le digo esto a esta mujer? Yo tenía, el estómago lo tenía deshecho, no había podido dormir, no pude ni desayunar ni nada. Estaba a primera hora en el tanatorio y yo dije, cuando llegue esta mujer, ¿cómo me acerco yo a explicarle esto? Me va a creer que estoy loca. Pero mi misión era esa y tenía que hacerlo. Y fui donde ella. Me acerqué en cuanto llegó. Yo le dije, te pido perdón por lo que te voy a decir, pero es que tengo que decírtelo. Tómamelo como quieras, como si no quieres hablarme nunca más en la vida, pero tengo que decírtelo. Escucha esta frase solamente. Y la frase es, mami, por favor, perdóname. Me dice, ese es mi hijo. Mi hijo me decía, mami. Y yo sé, porque él anoche estuvo conmigo. Y me dijo la misma frase y yo la escuché. Y yo dije, qué alivio, por Dios. Le dije, por Dios, lo siento mucho. La abracé y me fui. Porque de verdad que me fui porque es que yo ya estaba destrozada. Me acuerdo que ese día ni siquiera abrí la tienda. Me fui a mi casa a tratar de dormir y a descansar. Porque de verdad no daba más. En ese momento me di cuenta de que realmente yo tenía que seguir trabajando en esto. Yo no podía desechar esto porque me estaban pidiendo que lo hiciera. Yo soy un personaje normal, común y corriente. Yo también me enojo, yo también me subo por las paredes de rabia a veces cuando las cosas no salen, no tengo un problema. Yo también a veces pierdo el equilibrio, yo también soy un ser humano. Pero sí tengo la capacidad de rectificar, tengo la capacidad de perdonar, he logrado manifestar muchas cosas y sí puedo hacerlo. Entonces yo dije, si puedo hacerlo, voy a intentarlo a través de las cartas que a lo mejor realmente son el hilo conductor de todo esto. Empecé a desempolvar todos los libros que tenía de numerología, de metafísica, de psicología, de todo. Si tú vieras la cantidad de cosas que me he comido yo de libros, no te lo podrías ni imaginar. Y me di cuenta de que realmente el primer tarot que me compré yo, que yo lo elegí según lo que yo vibré con ese tarot me hablaba. Ese tarot sí tenía conexión conmigo. Ese tarot fue realmente maravilloso. Y mira, lo tengo aquí, te lo voy a mostrar. Mira, lo tengo aquí en esta bolsita y está aquí. Y este fue mi primer tarot. Maravilloso. Y yo lo adoro. Lo adoro porque fue mi primer tarot, lo tengo hace bastante tiempo, muchos años. Se conserva muy bien, he visto muchísimas lecturas con este tarot. Es maravilloso, parece que estuviera, no sé, está empoderado siempre. Yo lo adoro este tarot. Fue mi primer tarot y me ayudó a ayudar a muchísima gente. Yo lo adoro. Es que de verdad que lo adoro. Y las cartas hablan, así como de pronto se bloquean, porque a veces no quieren hablar, o a veces uno no está conectado, o a veces la energía de las otras personas están muy densas o muy cargadas y cuesta y se bloquean, porque las cartas así como hablan, hay veces que no quieren,
no quieren, y cuando no quieren, no quieren. Ahí tengo que prender un incienso o una vela, relajar todo, cambio, pongo música, hago cualquier cosa para que se desbloqueen las cartas y ya luego de eso ya se abren. Empecé con las cartas, con los oráculos, empecé a darme cuenta de que había un feeling entre ellas y yo. Yo comprendía lo que ellas querían decirme y ellas trabajaban conmigo o me hacían trabajar a mí para poder ayudar. Y aquí estoy, creando siempre este estudio de tarot, que siempre les digo a todos, esto no es tirar 4 cartas tontas y decir 4 tonterías, no es eso. Esto es realmente buscar en todas las lecturas, porque en el estudio de tarot no se hace una lectura, se hacen varias lecturas de tarot, diferentes tarot para ver diferentes aspectos de tu vida o de lo que tú necesitas o de los mensajes que necesitas recibir a través de tus guías espirituales. Y yo conecto con ellos y ellos me transportan, me dicen por dónde y yo eso lo transmito. Y muchas veces vibra muchísimo con la gente que me está preguntando cosas. Los oráculos hablan muchísimo también. Los oráculos son realmente bellos, tienen un potencial maravilloso si realmente eres capaz de interpretarlos. Pero es que no solamente se trata de leer lo que puede poner una carta o la imagen que puede decir una carta, sino que es la intuición, es lo que tus guías te están diciendo que tú tienes que decir o lo que tienes que hacer. Cuando yo hago el estudio tarot, lo que se dice en el estudio tarot no es mi cosecha, es lo que tus guías te quieren decir. Cuando he hecho las runas vikingas, las piedras, también hablan solas. Tienen un potencial tan grande, son tan tremendamente potentes, tienen tanta información, tantísima, que realmente es realmente maravilloso. Y ya estoy incursionando con todo lo que es la astrología, la carta astral y todo eso, y realmente estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Así es que más o menos aquí está la información de cómo llegué a todo esto, y aquí estoy feliz, cerré mi tienda, de verdad, cerré mi tienda, una tienda que iba bastante bien. Realmente yo conocí mucha gente, hay mucha gente a la que yo le tengo mucho cariño, clientas de muchísimos años, y la verdad es que fue una tienda que me costó sudor y lágrimas. La hice palo a palo y paso a paso, me costó muchísimo mantenerla. Quedé con deudas y todo, pero he tenido que ir pagándola de a poco. Pero la verdad de las cosas es que valió la pena, porque tuve que decidir, y lo decidí de un día para otro. Porque mis hijos me dijeron, madre, tú pareciera que no fueras de este planeta. Bueno, pero esa es la visión de mis hijos. Pareciera que no fueras de este planeta, madre, tú tienes una misión aquí, tú tienes que llevarla a cabo. Deja esa tienda y entrégate a lo que realmente tú sabes hacer, pero desde lo más profundo de tu corazón. Y les hice caso. A un día X, en la misma tienda, decidí cerrarla. Y aquí estoy, feliz. Es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Ha pasado mucho tiempo desde las primeras incursiones, pero está claro que mis guías espirituales decidieron ellos cuándo era el momento adecuado, cuándo era el momento en que yo tenía la madurez, el equilibrio, la armonía, el balance necesario para poder ayudar y conectar con todos ustedes. Así es que aquí va mi historia de cómo entré en el tarot. Les mando un abrazo muy grande, gracias por seguir los vídeos, gracias por suscribirse al canal, gracias por los comentarios. Los quiero mucho y lo saben. Hasta la próxima. Chao, chao.